¿qué objetivos geopolíticos y económicos persigue Washington con sus envíos de armas a Ucrania? Expertos señalan que la continua militarización de Kiev podría responder a los intereses económicos y de política exterior del país norteamericano. Washington anunció esta semana que su próximo paquete de ayuda a Kiev incluirá nuevo armamento pesado, ausente en los cargamentos enviados a la nación eslava en ocasiones previas. Además, Estados Unidos sigue aumentando las sumas invertidas en su asistencia militar para Ucrania, que alcanzó $3.200 millones durante la presidencia de Joe Biden, 2.500 millones de los cuales fueron destinados a la nación desde el pasado 24 de febrero. Según el mandatario estadounidense, la lista actualizada de armas se adaptó a la ofensiva más amplia que Washington prevé que Rusia ponga en marcha en el este de Ucrania. No obstante, expertos señalan que la continua militarización de Kiev por parte de Estados Unidos podría responder también a los intereses económicos y de política exterior del país norteamericano. No necesitan que Ucrania viva en paz. Sergei Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, por sus siglas en ruso, expresó al portal nacional Naya Oborona que, mientras Estados Unidos asegura que quiere ver a Rusia debilitada y aislada y a Ucrania libre e independiente, en realidad solamente la primera parte de esas declaraciones tiene fundamentos. Está claro que una Ucrania independiente no existe, afirmó. Sin embargo, en el caso de Rusia todo lo dicho es verdad. Los estadounidenses persiguen ambos objetivos, aunque con distintos grados de éxito, agregó el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Estados Unidos necesita que Ucrania siga luchando. No necesita que Ucrania viva en paz y tenga una economía desarrollada, afirmó ART el jefe de la Agencia de Análisis Militar y Político, Alexander Mikhailov. Necesitan una segunda Siria que luche, pero en Europa del Este, y es obligatorio que esté cerca de Rusia y cumpla la tarea de enfrentar a los pueblos eslavos, señaló. En este contexto, Malek Dudakov, experto en estudios norteamericanos, añade que el objetivo de Estados Unidos y Occidente es un conflicto de desgaste que Washington pretende lograr al bombear más armas a Ucrania y debilitar la economía rusa con las sanciones económicas, informa Vzgliad. La Unión Europea Independiente. De acuerdo con Dudakov, en sus represalias contra Moscú, Estados Unidos está dispuesto a ir más lejos en comparación con sus socios europeos ya que tiene una dependencia más baja de los productos energéticos rusos. No obstante, también señala que la respuesta de la Unión Europea a la crisis ucraniana no es una decisión totalmente independiente. Mientras, la Unión Europea se ve obligada a actuar teniendo en cuenta su dependencia energética de Rusia. Al mismo tiempo, los países europeos con frecuencia no tienen una identidad propia, por lo que se ven obligados también a cumplir las instrucciones que les da Washington, subraya el analista. Por su parte, Narishkin destaca que Estados Unidos de todos modos se irá de Europa para centrarse en su confrontación con China, pero planea debilitar a Rusia y quemar a Ucrania por completo al prolongar el conflicto antes de retirar su presencia del continente. Un buen negocio. Otros expertos advierten que Washington podría tener el objetivo de beneficiarse de sus envíos de armas a Kiev. Los objetivos de Estados Unidos en relación con las acciones militares en Ucrania no cambian. De hecho, es el deseo de beneficiarse de su cooperación militar con Ucrania, vender armas a otros países europeos y destruir gradualmente a Europa al quitarle los mercados competitivos, opina el politólogo Marat Vazirov.
simplemente sustituirán las armas sacadas de sus almacenes con otras y pagarán por los suministros al complejo industrial militar. Es un buen negocio, concluyó el redactor del periódico Nezavisimoye Voyenoye Obosrenie, Dmitry Litovkin. Politólogo. Estados Unidos tiene un proyecto para establecer el control sobre todo el mundo, y las investigaciones biológicas en Ucrania son parte de él. El experto indicó que Rusia se interpone en el camino de los presuntos planes de Washington. Estados Unidos tiene un proyecto global destinado a establecer el control sobre todo el mundo, y las investigaciones biológicas en Ucrania son parte de él, afirmó el politólogo Abdelmasih Al-Shami en una entrevista con RT publicada este domingo. Estados Unidos tiene un proyecto para tomar el control de todos los países del mundo, porque si no, ¿qué hace en Afganistán? ¿Qué hace en Irak? ¿Qué hace en Siria? Argumentó el experto, quien agregó que Washington utilizó uranio empobrecido y diferentes armas biológicas en Irak y las consecuencias siguen siendo evidentes en los recién nacidos, en la agricultura, en la fruta, en el suelo iraquí. Según Al-Shami, la situación es parecida en Siria y Libia. El politólogo indicó que Moscú se interpone en el camino del presunto plan. Estados Unidos quiere quebrar a Rusia de una manera u otra, destruir a Rusia, porque considera que es la roca más importante en el camino de este proyecto, como el presidente ruso ha repetido muchas veces, aseveró. Al-Shami resumió que lo que vemos hoy en día en Ucrania es parte de este proyecto diabólico que busca destruir a la humanidad. Recientemente, el Ministerio de Defensa ruso reveló datos sobre las actividades militares y biológicas de Washington en el territorio ucraniano que confirman numerosas violaciones de la Convención sobre Armas Biológicas. Según el organismo, el Pentágono controla alrededor de 60 laboratorios biológicos en las fronteras de Rusia y China. Senador cercano a Biden plantea enviar tropas a Ucrania para que no se convierta en la Siria de Europa Oriental. Estados Unidos y la OTAN hasta el momento han rechazado la idea de un contacto directo con las tropas rusas en Ucrania. El senador estadounidense Chris Coons, un político descrito por los medios como el aliado más cercano del presidente Joe Biden en el Senado, ha planteado la idea de desplegar tropas estadounidenses para luchar contra los rusos en Ucrania, diciendo que teme que el país se convierta en la Siria de Europa Oriental. El pueblo estadounidense no puede apartar la vista de esta tragedia en Ucrania, dijo el demócrata de Delaware el domingo en declaraciones a CBS News. Creo que la historia del siglo XXI gira en torno a la ferocidad con la que defendamos la libertad en Ucrania y que Putin solo se detendrá cuando le detengamos. Coons le atribuyó a Biden el mérito de haber reunido a los aliados occidentales para imponer sanciones aplastantes a Rusia, pero sugirió que puede ser necesaria una acción más directa a medida que el presidente ruso suba la apuesta. Los últimos comentarios del senador se producen 3 días después de que dijera que el gobierno de Biden y los legisladores estadounidenses deben discutir parámetros para el despliegue de tropas en Ucrania. En su intervención en un acto en la Universidad de Michigan, argumentó que, si se descarta la participación militar directa, estamos invitando a otro nivel de escalada de brutalidad por parte de Putin.
Y si permitimos que Ucrania se convierta en la Siria de Europa Oriental, creo que les habremos fallado tanto al pueblo ucraniano como a este momento de la historia, dijo. Al igual que Biden, Coons se pronunció anteriormente en contra del envío de fuerzas estadounidenses a Ucrania. Rara vez, si es que alguna vez, el político descrito como los ojos y oídos de Biden en el Senado contradice las opiniones del presidente, por lo que su cambio de retórica despertó preocupaciones sobre lo que podría estar considerando el comandante en jefe.